no logra superar los 34.600. Tenemos las 21:16. Ya tengo a mi compañero, a mi amigo conectado, Javier Echeverry, de Active Trades aquí en España. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí, perdona que un minutito más tarde, pero me estaban preguntando por algunos valores y bueno, ahora todo tuyo. No, encantado. Yo siempre ya sabes que me gusta escucharte y que disfruto de ver tus comentarios hasta cuando te enfadan. No, pero es por el bien común, como yo le llamo, como le digo, porque hay mucha gente a veces confundida o que no entiende quizás lo que uno trata de transmitir, y creo que es lógico y justo aclarar o un pequeño manual de, mira, si digo esto o comento esto, quiere decir esto, ¿no? Que a veces nosotros analizamos, para nosotros es obvio lo que podemos estar diciendo, Javier, pero a veces hay un loss in translation en el mensaje, porque la otra persona no lleva tanto tiempo en el mundo de las inversiones, o es de los típicos que se metió en criptos hace un par de años y cree que sabe, pero todavía no, etcétera. Entonces, hay un lenguaje que nosotros utilizamos, tanto para analizar como para comentar, y que debemos hacerlo lo más simple posible para que nos entiendan, sobre todo. Sí, totalmente, que al fin y al cabo hay veces que no nos damos cuenta y hablamos con un lenguaje un poco más técnico, o que cuando hablamos de determinado tipo de cosas entendemos muy claramente de lo que estamos hablando y no es claro para todo el mundo. Gracias a la Academia de Negocios Televisión y a la labor que se está haciendo desde Negocios Televisión y el resto de colaboradores que pues, intentamos arrojar un poco de luz, yo creo que se está ayudando mucho precisamente a eso. Hoy vengo a comentaros algo que comentamos hace 2 días, y es que además es importante. Lo primero de todo, ya mis chicos de marketing nos han hecho una cosa muy bonita. Os voy a poner en pantalla para que no tengamos el problema del otro día. Como veis, ya puedes compartir pantalla, Gabriel, que tienes que darle tú. ¿Tengo que hacerlo yo? Sí, no, yo compartí pantalla, pero tú creo que tienes que darle paso a mi compartimiento. No, eso lo están haciendo los compañeros, estamos mucho más organizados. Sí, aquí damos la señal y es bomba. Llega la señal a Madrid y va rapidísimo. Pero bueno, ahí tenéis esta cosa tan chula que han hecho los compañeros de marketing para que tengáis ahí a un ladito y así no nos pase lo que nos pasó el otro día, que no funcionaba el QR. Bien, informaros, hoy llegamos a los 500, vamos a hacer el questions and answers, el preguntas y respuestas de 1 horita. Podéis poner ya vuestras preguntas y respuestas desde el canal de Telegram, al cual podéis acceder gracias a ese código que tenéis en pantalla. Y hecha la public y dejando ahí el código de QR, vamos a hablar de los bonos. Justamente anteayer, el martes, comentábamos, fíjate qué cosa tan curiosa que tenemos en este punto concreto, esa disociación donde los bonos a 2 años de Estados Unidos continúan subiendo y sin embargo el bono a 10 años continúa cayendo. Ahí es justamente donde se hace una descorrelación, donde la distancia de la curva aún es mucho mayor en esos bonos y concretamente, justamente al día siguiente, es decir, ayer y durante el día de hoy, al día siguiente, porque recordemos que el martes era justo en este punto, nos da la vuelta y empezamos a ver, a testear esta zona de soporte tan importante. Otra vez, la terminología, testear no significa romper, significa que está haciendo un intento de superar una zona que en 3 ocasiones anteriormente no ha conseguido superar. Por tanto, lo que está haciendo ahora, hasta que se confirme, simplemente es un intento. Pero lo importante de esto no es el intento, sino que de repente se ha correlacionado de forma positiva. Es decir, tanto el bono a 2 años como el bono a 10 empiezan a hacer lo mismo. ¿Esto para qué me sirve? Como dices tú algunas veces, pues básicamente para darnos cuenta de que hay un cambio de movimiento. Es decir, la renta fija, ese activo tan tranquilo, donde todo pasa mucho más lento, mucho más seguro, está reaccionando al día, a las noticias que están produciéndose en los mercados, a los datos de las encuestas, en fin, a todo lo que estamos asistiendo, la renta fija lo está reflejando.
Y os traigo cositas hoy que no son tan evidentes. Hoy toca el día de no es tan evidente. Y es que no es tan evidente que la plata es un multiplicador y podríamos decir, casi un indicador adelantado del oro. Si vemos el oro hoy, por ejemplo, vamos a ver un poco el movimiento que habéis comentado seguro durante el día, esta zona de resistencia tan sumamente evidente, donde hemos llegado a los 1800, zona importantísima, todo el mundo está pendiente, qué pasará, romperá, no romperá, pero quizá no es tan evidente que si miramos estos 3 días de esta subida del oro, vamos a poder ver que el impulso ha supuesto un 3,58. Algo que está muy bien. Bueno, pues es una rentabilidad muy interesante. Lo más interesante es el oro, vamos a estar seguros, plena crisis. Vale, ¿y qué pasa si vamos a ver la plata? Pues si vamos a ver la plata, vamos a ver justamente ese multiplicador, vamos a hacerlo más grande para que lo podáis ver todos bien, que ese multiplicador, recordamos que estamos hablando de un 3,58, se nos va exactamente a un 8,88. Vaya, pues no es tan evidente. Esto no me lo esperaba. Fijaos que el movimiento sigue siendo igualmente de los 3 últimos días, pero del 3,58 al 8,88 hay un multiplicador importante. No solamente tiene movimientos que porcentualmente son más amplios porque su conteo monetario es más pequeño, lógicamente son $22,76 la onza con respecto a $1.800 la onza Troy. Por tanto, vemos como en ese conteo tan pequeño se multiplica todo. Ahora bien, también sucede que a menudo empieza a moverse precisamente por ese índice multiplicador, empieza a moverse antes que el oro y nos ayuda a entender si realmente está migrando el capital a esas materias primas, a esos metales valiosos que son importantes. Otra cosa que tampoco es tan evidente es que, bueno, es muy fácil entender que el índice del dólar ha bajado. Vamos a ver el índice del dólar y esto es muy sencillo para ver todos cómo ese índice del dólar ha caído de manera muy fuerte. Vemos que además está muy próximo a esta zona de Fibo, esas extensiones de Fibonacci, donde podemos ver perfectamente cómo se va a esta zona de acumulación y que coincide exactamente con Fibo. Fenomenal, hasta aquí lo tenemos muy claro. ¿Esto qué supone? Pues esta caída de estos últimos días nos lleva a entender que al bajar el valor del dólar intrínsecamente y que al cotizar, por ejemplo, el barril de crudo en dólares, todas las compañías que se dedican al crudo habrán bajado. ¿Por qué? ¿Porque ha bajado el crudo? No, porque ha bajado el dólar, que esto quizá no es tan evidente. Por tanto, algo que vale, vamos a poner 10, si el valor de 10 desciende, cuando lo comparamos con otras cosas, su precio decrece, ¿vale? Por tanto, interesante tener esto en cuenta. Hablábamos, si te acuerdas también, de nuestro amigo Tadabul All-Share, ese índice bien compartido por más del 60% de ponderación de empresas dedicadas a hidrocarburos. Ya veis cómo mantiene perfectamente este rebote, justamente en la zona que habíamos comentado, 1, 2 y 3, con precios de dilatación. ¿Veis esta caída de aquí de hoy? Justamente se da por lo que hemos comentado. No es que haya perdido dinero, no es que le esté yendo peor. De momento no hay nada más que ese dato de que el dólar ha bajado y por tanto todas estas compañías, todo lo que se dedica al barril de crudo y a otras materias primas también han caído. Sin embargo, en este caso no hay ninguna ruptura y al contrario sigue siendo muy buena oportunidad para buscar posiciones dentro de este tipo de activos tan relacionados con los hidrocarburos. Y por último, lo que te traigo hoy es todavía más raro, que seguro que tú lo tienes controladísimo, pero si hablamos del Sensex, ¿cuál? Si hablamos del Sensex, ese índice de la India, nos vamos a la India, es el super mega player del 2023 y esto me vais a escuchar decirlo durante todo 2023. Día 1 de diciembre me estreno con este señor que llevaba yo mucho tiempo mirándolo desde esta ruptura, desde que dejó esos máximos decrecientes y empezó a pelearse para romper esta zona. Justamente en este punto, a partir de finales de octubre, primeros de noviembre, vemos cómo rompe
tiene esa figura de throwback y continúa al alza. Y que haga esto exactamente en este punto, con un gap alcista fortísimo, para mí es más que claro de ese cambio, de ese movimiento en el tablero de ajedrez del que estamos hablando, todo lo que está pasando en la parte geopolítica, ese CO, perdón, de todos los países asiáticos intentando hacer un G7 suyo, y que estamos viendo cómo cuando caen todos los mercados seguimos pensando que los mercados caen. No creamos que ahora mismo hemos mostrado muchos índices, podemos volver a mostrar el S&P 500, pero ya vemos que sigue exactamente manteniendo su tendencia bajista. Javier, ¿tenéis algo desde Active Trades así interesante como para poder hacer algo en vista de esto, de lo de la India? Bueno, tenemos muchísimas cosas. En Active Trade tenemos más de 160 ETFs, o sea que hay para buscar lo que quieras. Y dentro de Asia tenemos bastantes cosas. Por tanto, yo os invito a que entréis dentro de Active Trade y bichéis un poquito todos los activos. No vamos a comernos el tiempo de cierre de mercados en enumerar el número de ETFs, que sobre todo creo que es el vehículo más interesante con el que vais a poder acceder a este tipo de oportunidades, pero tengamos muy en cuenta que a partir de ahora India no va a ser ese país relegado que ya está haciendo otras cosas y que parece que es totalmente cerrado. No. India se ha abierto muy mucho con la oportunidad que ha conseguido comprando todo ese crudo de sobra a Rusia, se ha metido en el bolsillo de China y ha dicho: donde vaya estuvo yo, vamos a hacer nuestro G7 asiático, y lo que están haciendo es subir sin parar. Y además, si nos fijamos un poquito en el largo plazo, vamos a ver cómo la recuperación de la pandemia ha sido muchísimo más fuerte. Este es el movimiento de la pandemia. Recordemos, febrero de 2020. Fijaos, desde la ruptura es que ni se aproxima. El momento más bajo lo tenemos en junio del 22. Desde junio no para de subir. Y a partir de esta confirmación, lo que vemos son máximos históricos. Podemos hablar de que hay un índice que ahora mismo está en máximos históricos. Plena recesión. El mundo, hard landing, soft landing, inflación. Esto es el acabose. No, señores, tenemos un índice en máximos históricos. Y no es un índice cualquiera, es un índice muy poderoso que gestiona muchísimos activos y que además, lógicamente, tiene una capitalización fortísima. Por tanto, hoy tocaba esto de no es tan evidente. Me ha gustado mucho tu frase del principio del programa, que hay cosas que no son tan evidentes para alguna de las personas, y creo que hoy tocaba dar un poco ese paseo por activos menos evidentes, que al fin y al cabo es un poco lo que queremos hacer en Active Trades, en este preguntas y respuestas que vamos a hacer, al que se pueden apuntar todos. Preguntadme sobre cosas que son poco evidentes, sobre cosas que son difíciles de encontrar, sobre pueden ser herramientas del broker, pueden ser índices, pueden ser construcción de herramientas de trading. Yo tengo una empresa con la que he estado muchos años diseñando sistemas de trading, tanto automáticos como semiautomáticos, como lo que queráis. Preguntadme lo que queráis. Lo único que tenéis que saber, y es lo que siempre digo, es que cada una de mis respuestas será siempre una opinión personal o contenido educacional, nunca una recomendación de inversión. Estaba mirando justo el de la India, por eso te preguntaba antes, porque claro, no lo solemos ni comentar mucho ni nada, porque sé que el porcentaje de personas que opera en la India es, no sé, no me cabe ni entre los dedos. O sea. Pero si estoy mirando ahora, por ejemplo, que estoy haciendo una comparativa mientras tú lo comentabas, que sí, me gustaba también, hay Sudáfrica también, ojo, hay otros países, están muy buenos. Lo que era con el S&P 500, o sea, es fabuloso lo que hizo la India y lo que puede llegar a ser. Donde el índice de la India supere, espera que tengo que borrar este de aquí ahora, un segundo. Si supera los 9.600, 9.700, no sé cuánto te marca a ti, cuidado que se va a un 12.000, 13.000 el año que viene. Y yo sé que es un mercado que todo el mundo preocupado por el americano, que si el DAX, pero cuidado ahí, cuidado con el de la India. Aunque es cierto que ha subido demasiado rápido, pudiera tener alguna corrección,
pero mientras no pierda los 7.700, esto puede tener mucho recorrido todavía. Y me animaría a decir hasta dónde puedo creer que pudiera llegar si todo sale bien. Bueno, de momento tiene un 9.900 antes de hacer una parada y ya con un segundo impulso al alza, tendría un objetivo para 2024 en torno a los 13.000. Esto es en mensual todo, cuidado. Sí, yo creo que estás mirando algún derivado, Gabriel, porque yo los precios que tengo no son esos del índice de la India. Yo tengo un 63.284. Ah, espera. Esto es. Estás mirando algún derivado. Ese es el gráfico que me parece que sí que estás ahí, sí que estás correcto. Espera. Ah, no, estoy mostrando el mío. Digo, ese me parece que sí que es el gráfico bueno y es que habías puesto el mío. Sí, por eso. 60, espera. Sí, ¿te das cuenta que lo que tenía muy poco? El SP-BSE Sensex. Escribe Sensex, que aparece directamente. Aquí. Sensex, eso es. Vale, sí, ya lo tengo. Eso es. ¿Ves que tenías muy poco recorrido? Sí, ya me parecía. Y era porque es un derivado, sí, no estabas en el índice. Vale, mejor todavía, porque tengo el primer impulso aquí, tengo el segundo impulso aquí y tengo el tercer impulso. Frénate aquí más o menos. Wow, donde termine el tercero, 90.000, 95.000 de objetivo. Pero eso sí, si llega a tocar esta zona, y lo voy a dejar para el recuerdo, si llega a esta zona, la India, aquí lo voy a dejar, apoteósica la corrección. De todas maneras, Gabriel, calcula el porcentaje de crecimiento y verás que no es tan alto, verás que no es tan difícil que llegue allí. Estaremos hablando de un 27, un 30%. En torno a un 27, un 30%, que además, te digo más, cayendo el resto de índices, la India está subiendo prácticamente lo mismo que caen los índices americanos, que caen los índices europeos. Por tanto, si hacemos caso a lo que decía Deutsche Bank, que para mitad del año que viene tenemos una posibilidad de encontrarnos con un 25% de descenso de los principales índices del mundo, lógicamente no sabemos si con más o menos intención de vender sus depósitos y su renta fija, pero si prestamos un poco de oído a lo que estaba diciendo hace un par de días Deutsche Bank, justamente la reversión de este índice nos llevaría exactamente a ese 25-30%. Por tanto, no sería nada raro los 90.000 que estás comentando. Yo me estoy guiando por las mediciones. Cuarto impulso nunca existió en la historia de las cotizaciones hasta ahora, nunca, solo dilatación de tercero, y está siendo un tercero. Aparte, si los medimos, tenemos el primero aquí, el segundo aquí y el tercero que abarca más magnitud. O sea, arranca el primero, arranca el segundo, arranca el tercero, no va a haber un cuarto. Pero para llegar a el cuarto volvería a ser el conteo, tendría que haber uno a la baja también desde este nivel y calculo que le llevaría aproximadamente a los 65 de ahora, que no es nada grave tampoco, como hemos comentado, para ya luego sí dispararse por encima de los 120. Muy interesante, lo dejan marcado. Aquí lo dejé con mis rayas. Yo sé que poca gente sigue mercados alternativos, pero de verdad que hay muchas oportunidades. Y no todo en la vida es IBEX, SP500 y DAX. Hay muchas más cosas. Tenemos muchas maneras de trabajar. Podemos trabajar a través de CFDs, podemos trabajar a través de ETFs, podemos trabajar a través de... Hay 1000 herramientas. No solamente vehículos de inversión, sino que además hay cientos de activos. En el caso de ActiTrade, más de 1.600. Y con esto, lo único que quiero deciros es que no os centréis en una sola cosa. La diversificación ha de hacerse de manera completa. ¿Qué significa esto? Que yo no me tengo que ocupar solamente de una diversificación
industrial, sectorial, sino también geográfica. Y esto es muy importante. Yo no puedo estar en un sector diciendo, bueno, estoy diversificando porque tengo mi capital en finanzas, en la parte de banca. Todo el mundo está encantado ahora diciendo, 80% de los analistas, 90% de los analistas diciendo, ¿dónde nos vamos a refugiar? Vámonos a refugiarnos de manera inmediata a la banca. ¿Por qué? Porque el negocio bancario se ha recuperado, porque estamos teniendo en cuenta que ahora mismo, con la subida de tipos de interés, la subida de los precios de los préstamos y el coste de financiación superlativo que nos vamos a encontrar en 2023, los bancos van a ganar mucho dinero. Y no es mentira, pero lo que no podemos hacer es posicionar el 80% de nuestra cartera en banca. Y nos dicen muchos amigos, bueno, no te preocupes, Javier, porque yo estoy muy bien diversificado. Tengo banca española, tengo real estate americano y tengo banca yo qué sé, americana o francesa. Estás en finanzas todo el rato. No has hecho nada. Necesitas hacer una diversificación de verdad. Sectores completamente. Sectorial, industrial, no solamente el sector, sino cambiar de industria. No vale dentro de la misma industria en distintos sectores. Debes cambiar de industria, debes cambiar la zona geográfica, debes cambiar la regulación. Porque no nos olvidemos, cada zona geográfica no tiene nada que ver invertir en Arabia Saudí, que tiene una regulación muy concreta, extremadamente liberal, por mucho que alucine a mucha gente. Arabia Saudí es uno de los países más liberales, económicamente hablando, que no paga eso fiscal ni nada de este tipo. Es un país muy liberal que permite, además, operaciones dentro de sus fronteras y en su sistema, el suyo, y mediante sus reguladores, que están años luz de otros sistemas financieros. No digo ni mejor ni peor, simplemente distanciado. Javier, no tienes que quedar políticamente correcto, lo tienen, lo son. Lo son porque yo tengo mucho contacto allí, aparte un día, si no tenemos el gusto de vernos para tomar un café, te tendría que contar algunas cosas de Arabia Saudí, porque tengo algunas empresas de allí que bueno, en su momento colaboraba cuando ya era broker, y es otro mundo completamente. O sea, se habla de Estados Unidos a veces de hacer la América, etcétera. Se tomaba el ejemplo de Londres, pero cuidado, lo que ahora logras en un par de años allí, aquí en Europa te lleva 50 y probablemente en Londres te lleve 8, 9 y en Estados Unidos te puede estar llevando entre 5 y 6 si todo sale bien. Son otros tiempos. También hay gente que no sabe mucho de China y China, cuidado, porque es algo parecido. Eso sí, en China es diferente. Si en 2 años no has sacado la cabeza adelante, difícil que te respeten allí. No, es así, es así. China es un mercado absolutamente feroz, donde la competencia es brutal. No soñamos algo así. Yo he trabajado bastante tiempo en intermediación dentro de comercio internacional y el modo que tienen de trabajar es absolutamente salvaje. Entonces, esto es ir con el cuchillo 24 horas porque cuando te despistas te adelantan por la izquierda y ya has visto la operación. Así que... Es increíble. No, son de lo que no hay para los negocios. Al igual que son muy buenos estrategas y que estamos viendo como toda la política que hemos ido hablando durante todo este año, porque es que a mí me hace mucha gracia, Gabriel, es que lo que está sucediendo no solamente lo hemos ido comentando en tiempo real, sino que hemos ido explicando por qué iba a pasar, cuáles son los intereses de unos y otros, y se va cumpliendo. No es que seamos muy listos, es que tenemos los datos suficientes y la experiencia necesaria para poder analizar esos datos. Ya está. Mira, una vez me acuerdo que estaba leyendo, yo vivía en Alemania todavía, y trabajaba para el broker allí, no, estaba trabajando todavía para Deutsche Bank allí, y me acuerdo de que llegó un informe en aquel momento que lo leíamos, también de la parte de Arabia Saudí, se sabía lo del tema de coches eléctricos, todo eso ya lo tenían ellos pensado, sabían de que al petróleo le quedaban pocos años, o sea, pocas décadas, al igual que el petrodólar también, y por eso ahora la nueva política era turismo y empresas. Y bueno, Dubái, o muchísimos de los países ahora con el Mundial y todo, tú ves y están avanzadísimos a nivel de infraestructura y todo. Bueno, a nivel social ya es otra cosa, ya eso no voy a entrar a opinar. Y después, lo otro son facilidades. Facilidades para que inversores con muchísimo dinero vayan allí
y además acceden a todo el mercado asiático apoyado por ellos. Algo que desde aquí, desde Occidente, es casi imposible entrar en el mercado asiático. Ni soñamos. Y te digo más, el siguiente movimiento que llevan haciendo 2 años, y estoy convencido de que esto lo conoces muy bien, porque como bien dices, tienes contactos allí, es el movimiento que están haciendo con la facilitación de hubs para criptos, para metaverso. Están creando unas granjas de minería, están dando unas facilidades terribles, que hay un flujo de capital. Ahora que está el mundo cripto, no en un invierno, sino en la glaciación, que está tan complicado, están creando unas facilidades. Están subvencionando hasta el 80% de cualquier inversión que hagas allí, si quieres montar algo, y además te están dando una garantía por parte del Principado allí también, del Reino, para todos tus productos, si los haces desde allí, además de ventajas fiscales, entrar al mercado de Oriente de su mano. Ellos son los que ellos te hacen el marketing también. O sea, ojo con esto. Poca gente sabe esto. No, te digo, hay orfebres tradicionales que tienen tradiciones de cientos de años en Dubái, que van por sexta y octava generación haciendo joyas, que están creando NFTs de sus joyas. O sea, es como decir un zapatero aquí, un señor que se dedica generación tras generación, tras generación, tras generación a hacer una artesanía, que están haciendo NFTs a día de hoy y que están ganando una barbaridad con este negocio. Por tanto, por eso a mí me gusta llevar un poco tanto a los telespectadores como a mis clientes siempre abrir la mente. El mundo es muy grande y afortunadamente tenemos la capacidad y las herramientas gracias a entidades como Active Trades y como muchas otras entidades serias que hay. Yo no voy a decir que Active Trades es el único en el mundo, por supuesto que no, y hay muy buenas entidades financieras a través de las cuales podemos trabajar. Pero para mí lo más importante es que tengáis en cuenta que podemos hacer muchísimas cosas. No nos centremos en una sola, no nos quedemos hay algo. Vamos a ir terminando, pero además, voy a hacerlo con una frase y es cierto. Las empresas, como tú bien dices, los brokers, son muchos, pero aquí lo que vale es la gente que está detrás y te tenemos a ti. La gente yo creo que ya sabe, ya sabe. Viéndote a ti, tú eres la imagen, como en aquel momento era yo la de mi empresa, etcétera. Y cuando está este trato es como decir, estás tú, ¿quién hay que hablar más arriba? Javier, ya está. Lo que necesitéis y además... Da igual, exacto. Da igual el nombre de las otras, etcétera, estás tú. Yo te agradezco muchísimo la cortesía y el cariño con el cual lo haces y te digo que en mi caso personal, si algo he aprendido es que al final hay que ser cercano y hay que estar para lo que tienes que estar. Y yo tengo el contacto de todos mis clientes, tienen mi email personal directamente, o sea, no hay más. Lo que necesitéis, cualquier persona de mi equipo va a estar encantada de ayudaros, pero si queréis hablar conmigo, podéis hacerlo siempre. Evidentemente, no podré contestaros siempre de manera inmediata, claro. Pero esto creo que Javier, es algo que podemos entender. Javier, en Europa, directores de entidades financieras, regionales, lo que sea, destinadas al brokerage, que se ponen detrás de un gráfico a analizar o detrás de una cámara, me sobran estos dedos, ¿eh? Sí, sí. Y tú y yo somos dos. Sí, sí. Te digo porque fue una vez una pregunta que me hicieron. ¿Tú qué tienes diferente con el resto? Le digo, soy el único director que de momento te enseña a operar los mercados financieros y te dicta los seminarios. Porque conozco a otros y no... Bueno, en fin. Javier, se nos ha ido la hora y tengo que ir ahora, que tengo 1000 preguntas aquí también. Perdonadme, no. Que ya sabéis que yo hablo un montón, disfruto mucho de nuestro ratito los jueves y hoy quizá me he excedido un poco por ayudar a la gente a ver otras esferas distintas dentro de nuestro posicionamiento mental. Aparte, he querido que te quedaras más tiempo, que esta vez la conexión la tienes perfecta. Que antes te me ibas, desaparecía y quedaba en fondo negro. Vale. Pero bueno, gracias, muy amable. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Chao, Javier. Igual. Hasta luego.